Pues bueno, la razón por la cual estoy aquí con ustedes y que me da muchísimo gusto poder participar es acerca de una enfermedad que es, bueno, pues muy distinto a lo que han visto ahorita y que es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Con respecto a mis disclaimers, yo soy speaker de Ultragenyx y también de Alexion y Astra actualmente con Culizumab, y mis objetivos son estos tres. Primero, platicar un poco acerca de la hipofosfatemia ligada al cromosoma X, cómo se hace el diagnóstico clínico y bioquímico de la enfermedad, y algunas cosas con respecto al tratamiento convencional y este anticuerpo que se llama Burosumab, que es el tratamiento que actualmente es el tratamiento de elección para tratar esta enfermedad, ¿no? Entonces, algunas ideas iniciales que quisiera que tuviéramos muy claras antes de empezar a platicar de la enfermedad, es que es un trastorno hereditario que es causado por mutaciones inactivantes del gen FEX. El gen FEX codifica para una metaloproteasa miembro de la familia M3 que depende del zinc y es expresada tanto en osteoblasto, odontoblasto y en menor grado en pulmón, ovario, testículo y glándula paratiroides. La función principal es modular la degradación del FGF23 o factor de crecimiento fibroelástico 23, y ya que el FGF23 induce una pérdida renal de fosfato y al suprimir la expresión de cotransportadores de sodio fosfato, que son los NAPI2A y NAPI2C en la superficie apical del túbulo proximal de la nefrona, condiciona desarrollo de hiperfosfaturia. Y aquí algo muy importante es que se han detectado alrededor de 460 tipos de mutaciones y que de una manera también importante, 20% de los casos pueden ser espontáneos, ¿no? ¿Y esto por qué es súper importante? Porque si no encuentran una mutación, no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad, ya que pueden ser mutaciones espontáneas, ¿no? Y que al fin del día esto, pues bueno, irá creciendo con el tiempo, irá creciendo con los estudios que se hagan en todas partes del mundo y que irá haciéndose una base de datos cada vez mayor. Con respecto al XLH, se estima que tiene una prevalencia estimada entre 1 en cada 20,000 a 1 en cada 25,000 pacientes, y en los Estados Unidos se estima que existen de entre 12,000 y 16,000 pacientes con XLH. En México, ahorita, estudiados y con diagnóstico de XLH, tenemos más de 100 pacientes. No todos están con tratamiento para la enfermedad. Algunos tienen tratamiento convencional y una buena parte no tiene tratamiento porque la accesibilidad al medicamento se está haciendo cada vez más grande, pero no suficiente todavía. Con respecto al metabolismo del fósforo, ¿no? Algunas cosas importantes. Hay que recordar que el riñón es el responsable de esta regulación balance fósforo corporal. Solamente las formas ionizadas y complejos de fosfato plasmático se ultrafiltran en el glomérulo, por lo tanto no es de las que vamos a platicar, y en los túbulos renales de la nefrona se reabsorbe aproximadamente entre el 80 y el 97% del fósforo filtrado, y en el túbulo proximal 70-80 y del 5 al 10 en el túbulo distal, y solamente entre el 2 y el 3% del fósforo se reabsorbe en el túbulo colector. Entonces, hay que tener en cuenta que el túbulo proximal es quien regula de manera primordial la absorción o el metabolismo de fósforo desde el punto de vista renal. Como lo comenté iniciando esta charla, el XLH es una alteración ligada al cromosoma X que se localiza en el brazo corto del cromosoma X y que codifica al gen FEX, y que este gen FEX degrada el FGF23 a fragmentos inactivos. El F23, y no pretendo entrar mucho en esta discusión, tiene una importancia también grande en los pacientes con enfermedad renal crónica y que también se ha visto asociado en estos pacientes a un incremento en la mortalidad, ¿no? Entonces, el FGF23, al estar, digamos, activo, incrementa, al no inactivarse, evita que se incremente la excreción de fosfatos y desarrollo de hipofosfatemia. Entonces, ¿cómo es la cascada de eventos en el XLH? Hay mutaciones en el gen FEX, hay mayor expresión del FGF23, hay pérdidas renales de fosfato, eso genera hipofosfatemia y la hipofosfatemia genera las manifestaciones clínicas que vamos a platicar en un momento.
El principal o la principal alteración es una alteración en la mineralización ósea que se vuelve una mineralización ósea deficiente. En nuestros niños, esta se manifiesta como raquitismo y osteomalacia y que puede persistir o empeorar a la vida adulta. Es bien importante mencionar esto, ¿por qué? Porque los niños en ocasiones empiezan con dolor óseo y muchas veces el dolor óseo en pediatría generalmente es atribuido a que el niño está creciendo y eso no es algo que necesariamente sea así. Si el dolor óseo es un dolor persistente y el niño no tiene un buen patrón de crecimiento, estamos obligados a pensar esto. Hay otras alteraciones que pueden verse asociadas, como son debilidad y alteraciones en la marcha. Entonces, si nosotros tenemos un niño que no camina bien, que es un niño que tiene debilidad, que tiene dolor óseo y que no está creciendo, son datos clínicos que nos tienen que obligar a pensar en este tipo de alteraciones. El XLH se le ha llamado también de muchas maneras, raquitismo genético, raquitismo hipofosfatémico hereditario, como ahora raquitismo asociado a cromosoma X, hipofosfatemia familiar, raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D, este era como, cuando yo era residente era como se le llamaba, ¿no? Pero ya dentro de todos estos complejos, ya lo que tenemos que englobarlo es a un paciente que tiene salud, que tiene XLH, ¿no? El papel del FGF23 en el XLH es súper importante. Número 1, inhibe la expresión renal de los cotransportadores de fosfato de sodio que provoca disminución en la reabsorción de fosfato. Número 2, disminuye la expresión renal de la 1-alfa hidroxilasa y aumenta la expresión de la 24-hidroxilasa, lo que conduce a una disminución en los niveles de 1,25 hidroxivitamina D o dihidroxivitamina D. La disminución de la 1,25 dihidroxivitamina D provoca disminución en la reabsorción intestinal de fosfato. Y por último, esta alteración en la absorción de fosfato genera niveles bajos de fósforo sérico, lo que ocasiona una mineralización ósea deficiente que lleva al paciente a padecer raquitismo o osteomalacia. Entonces, otro dato importante es que los niños pueden tener fracturas patológicas. Otro dato importante es que los niños pueden tener deformidades óseas. Entonces, al menos en México, una forma importante de raquitismo es el raquitismo carencial. Claro que hay que estudiar a todos los pacientes para descartar raquitismo carencial. Nosotros lo decimos como medio en broma y en serio, y es que en México a veces a los niños se les prefiere dar Coca-Cola que dar leche. Y entonces, a los niños que tienen este tipo de alteraciones, entonces hay que primero ver cuál es el estado nutricional, hay que hacer un adecuado abordaje desde el punto de vista metabólico, y si no se encuentra que sea algo nutricional y que no se encuentra que sea otro tipo de alteraciones metabólicas, ¿no? Incluidas, por ejemplo, acidosis orgánicas, acidemias, acidosis tubular renal, que también pueden generar alteraciones óseas, hay que descartar este tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué genera en el hueso? Bueno, genera que los huesos se ensanchen, que los huesos tengan alteraciones en su estructura y que los niños tengan un crecimiento deficiente. Esta curva tiene que ver con los estudios que se han hecho tanto en niños como en niñas y fíjense cómo casi todos los niños están por debajo de la percentila 50 de crecimiento y al menos la mitad de ellos están por debajo de las curvas de crecimiento. ¿Y esto por qué es importante? Porque como pediatras, independientemente de que veamos enfermedades renales o independientemente que nos dediquemos a ver enfermedades de pediatría en general, siempre tenemos que graficar a los niños. Las gráficas son muy importantes en el abordaje de todos los pacientes pediátricos, tanto peso como talla y cuando se debe también de perímetro cefálico. ¿Qué pasa con estos niños? Que muchos de ellos también terminan teniendo fracturas o pseudofracturas patológicas. Nosotros en el hospital trabajamos mucho de la mano con un hospital ortopédico que se llama Shriners, que este hospital ortopédico nos refiere a muchos niños que tienen alteraciones musculoesqueléticas y es el centro, o ha sido el centro, en donde se han hecho el mayor número de diagnósticos de niños que tienen raquitismo asociado a cromosoma X. Como nosotros como instituto no tenemos la capacidad de absorber a todos esos niños, se han ido repartiendo entre los diferentes institutos de la ciudad. Pero si ustedes aquí tienen un hospital ortopédico pediátrico y tienen capacidad de comunicarse con los ortopedistas,
es una buena opción que descarten este tipo de alteraciones en niños que tienen fracturas o pseudofracturas que pueden ser patológicas, ¿no? Entonces, el raquitismo se relaciona con ensanchamiento y mineralización retardada de la placa de crecimiento y también se puede asociar, ¿no? Esto es un hueso, digamos, normal y fíjense cómo se ve, cómo está ensanchada la placa de crecimiento en los pacientes que tienen raquitismo asociado a cromosoma X. También desde el punto de vista del hueso, el hueso normal, recuerden que tiene una matriz osteoide, tiene un hueso nuevo que se va generando y que esto se va reemplazando o va reemplazando cada vez más hacia adelante al hueso viejo. ¿Qué sucede con los niños que tienen raquitismo hipofosfatémico? Que la matriz osteoide aumenta tanto en volumen como en grosor, entonces se vuelve casi pues, un hueso deficiente. El hueso nuevo, fíjense cómo casi no se va produciendo y el hueso viejo pues permanece más bien casi del mismo tamaño, solamente que tenemos un hueso y una matriz muchísimo más aumentada y esto es lo que genera tanto las deformidades como el dolor, como las fracturas patológicas, porque esto pues no es un hueso que sea de alguna manera útil, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Esto es lo más importante. El diagnóstico se hereda, o esta enfermedad se hereda de manera dominante ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un papá que tenga esta enfermedad, todas sus hijas lo van a tener y ninguno de sus hijos. Si es una mamá que tiene esta enfermedad, la va a tener el 50%, puede tenerlo una mujer y el 50% puede tenerlo un hombre. Entonces, si tenemos nosotros en nuestro estudio, en nuestra clínica, en nuestro hospital, un papá que tenga alteraciones óseas o que tenga diagnóstico de esto, es muy posible que todas sus hijas hayan heredado la enfermedad, pero ninguno de sus hijos. Y si es la mamá, 50 y 50, ¿no? Y hay que considerar, y esto que es muy importante, que del 20 al 30% de los casos pueden surgir de manera espontánea. ¿Qué genera la hipofosfatemia crónica? Lo que genera la hipofosfatemia crónica es la presencia de raquitismo, puede haber alteraciones de la marcha, debilidad muscular y también en algunos pacientes puede haber alteraciones dentales. Como parte del raquitismo, deformidades en varo o en valgo, ensanchamiento de las muñecas, talla baja, coxa vara y craneosinostosis. Hijo, esto es súper importante. Realmente, dentro del abordaje de los niños, en teoría, que van sanos al hospital o al consultorio, salud, el 100% de los niños tiene que ser medido de pies a cabeza y en los niños menores de 2 años tomarles perímetro cefálico, irlos midiendo de manera constante. ¿Por qué se los digo? Porque esto es tan importante como tomarles la presión arterial a los niños. Y realmente si ustedes van a los consultorios pediátricos en general, es muy difícil que un pediatra tenga manguitos para tomarle presión arterial a los niños. Y la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que se debe de hacer. Y lo mismo con el perímetro cefálico. Y muchas veces a los niños se les diagnostica la craneosinostosis, se les diagnostica ya en estadios avanzados, en donde pueden tener cuando alteraciones neurológicas o el niño no camina o el niño convulsiona y le miden el perímetro cefálico y está debajo de la percentila 3. Entonces es súper importante tener en cuenta que la craneosinostosis, la talla baja y la deformidad en el hueso es criterio clínico suficiente para pensar en este tipo de alteraciones. Segundo, alteraciones en la marcha. Ay, es que es un niño que tiene hipotonía muscular, seguramente va a terminar caminando. Y no le empezamos a juntar las cosas, o sea, nos vamos a empezar a equivocar. Alteraciones dentales, como abscesos o pérdidas dentales fuera de la edad, o ya son huesos o dientes ya permanentes, no son dientes de leche, hay que considerar también este tipo de alteraciones. Bien importante juntar las ideas, porque si no luego van a pasar y nosotros, no sé si alguno de los que estén aquí que hayan sido recientes del hospital, les tocó ver a una niña que veíamos nosotros en el hospital y que fue muy triste porque tardamos, o sea, pensamos que era un raquitismo asociado a cromosoma X, pero no había pruebas para hacerlo. Cuando se le hizo la prueba genética salió positiva, pero ya la niña tenía como 16 años, tenía como no menos de 8 cirugías por las deformidades en los brazos y en las piernas que tenía.
Y cuando total la tuvimos que dar de alta por mayoría de edad, ¿no? Lo que nos dijo la niña es, pues muchas gracias, pero durante todo el tiempo que estuve aquí, básicamente no me hicieron nada, ¿no? Y ella se dio cuenta de eso, porque para ella no podía caminar, no podía ir a la escuela, ¿no? Esto se vuelve un tema representativo importante, no nada más físico, sino en la calidad de vida, ¿no? Y económico para todas las instituciones que tienen que estar tratando pacientes que tienen este tipo de alteraciones óseas, que no son menores. Entonces, principalmente, síntomas de crecimiento, signos de raquitismo, niveles bajos de fósforo, y esto es bien importante porque dentro del abordaje generalmente a los niños con talla baja les toman una VH y un examen general de orina y la parte metabólica se la toman como 6 o 7 meses después de que, primero vamos a cambiarle de leche, vamos a darle de comer, vamos a hacerle un ego, no vaya a ser que tenga infecciones. Bueno, o sea, sí está muy bien, pero hay que tener un abordaje integral de todos estos pacientes, ¿no? Fracturas, rigidez articular, hay que tenerlos bien en mente para este tipo de alteraciones. Esto, en porcentaje de los síntomas que pueden tener un paciente que tiene XLH, talla baja el 86%, arqueamiento de las extremidades 77%, arqueamiento del fémur 66%, necesidad de osteotomía 60% y en algunos pacientes engrapado de placas de crecimiento un 6%. O sea, principalmente son alteraciones de crecimiento y alteraciones en la forma de los huesos. 97% refirieron dolor articular y óseo, 91% rigidez articular, 86% marcha normal, ¿no? Y en algún porcentaje también un dispositivo para poder caminar. Entonces, niño que no crece, niño que tiene alteraciones de la marcha y niño que tiene dolor óseo recurrente, importante descartar XLH. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? La verdad es que el diagnóstico del raquitismo es muy sencillo, pues nada más hay que pedir estudios de laboratorio y leerlos, ¿no? Y dentro de los estudios de laboratorio que hay que leer es encontrar un fósforo sérico, y acuérdense que hay tablas para el fósforo. Aquí hace ratito estaba viendo que tienen un cuadrito que pueden guardar ustedes en su cartera, en donde vienen por edad cuál es el valor del fósforo que debe de tener. Generalmente vamos a platicar de esta prueba que se hace de reabsorción de fósforo con tasa de filtrado glomerular baja, niveles de 1,25 hidroxivitamina D regularmente bajos o en el límite, la 25, esto es bien importante, ¿no? Yo creo que a ustedes también les pasa aquí, ¿no? A todos los niños que no crecen les piden 25 hidroxivitamina D. Bueno, a menos de que el niño tenga una falla hepática tremenda, la 25 hidroxi generalmente está bien. Pero si lo que tú quieres ver es la forma activa de la vitamina D, le necesitarías medir 1,25 de hidroxivitamina D. Pero eso nadie lo mide, ¿no? Entonces, a todos los niños lo suplementan porque les sale la 25 hidroxi baja, pero pues no están suplementando realmente lo que se necesita. Lo que se necesitan es saber si está de una manera adecuada o no, es la 1,25 de hidroxivitamina D. Pues si no, a todos los niños nos van a suplementar de vitamina D y luego al rato tanta vitamina D y los niños empiezan con hipercalciuria y empiezan con nefrocalcinosis y no, bueno, ya se hizo una cosa tremenda, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta. Generalmente la fosfatasa alcalina tiende a tener valores altos, el calcio tiende a ser valor normal, el calcio urinario puede ser normal o ligeramente bajo y la PTH de verdad no es como criterio para hacer diagnóstico de raquitismo, ¿no? Entonces, los valores de fósforo, ¿no? Dependiendo de los días de vida o de los años de vida, van disminuyendo con la edad, pero hay valores máximos y mínimos y esto es con lo que se tiene que hacer la prueba para detectar raquitismo hacia cromosoma X, ¿no? Entonces, hay que hacer estudios para descartar hiperfosfaturia, hay que medir el nivel de calcio y vitamina D, ya lo comentamos, la PTH, como lo acabo de decir, generalmente está dentro de los valores normales y no es un criterio para hacer, bueno, al menos en México lo piden mucho para ver si tiene raquitismo y no es un criterio la PTH. La PTH se utiliza para, como ustedes saben, muchísimas otras cosas y hay que tener clarísimo que no debe de haber evidencia de tubulopatía proximal o distal en estos pacientes. Y se pudiera medir FGF23, nosotros no lo medimos, no tenemos la manera de hacerlo, es caro, es difícil de hacer, pero si ustedes tienen la manera de hacerlo, podría ayudarles a hacer diagnóstico. Hay que hacer siempre reabsorción tubular de fosfatos, acuérdense que esta es la fórmula para hacer la reabsorción tubular de fosfatos, y lo que ayuda mucho para hacer diagnóstico de esta enfermedad es el transporte tubular máximo de fosfatos. Y esto tiene un valor
que puede ser en niños entre 2 y 15 años de edad, de 3.5 a 7.5, y estos valores nos ayudan a detectar si tiene o no una alteración a nivel tubular. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿No? Hiperfosfatasia, hipofosfatasia, que esto es una enfermedad también súper rara, enfermedad de Dent, cistinosis, ojo, esto es muy importante, descartar el raquitismo dependiente de vitamina D tipo 1 y tipo 2, bueno, tipo 1B, el raquitismo hipofosfatémico, la tirosinemia, el síndrome de Lowe y también hay algunas alteraciones asociadas a hipercalciuria. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, creo que todos nosotros hemos tenido algún niño al cual le vamos a dar solución de fosfatos. La solución de fosfatos, para alcanzar un valor adecuado, se necesita dar una gran cantidad de solución de fosfatos. La solución de fosfatos no es que no funcione, pero no funciona, ¿no? O sea, sí, pero no. Se necesita dar mucho, y cuando se necesita dar mucho de algo, los niños empiezan con muchísimos síntomas gastrointestinales. Y entonces llegan a la consulta, ¿no? Y por ejemplo, Clímaco los veía en la consulta y le decía, no, es que sigue muy mal, le voy a subir la dosis. Y entonces lo que te decía la gente es, no, sí, seguro se la doy, ¿no? Entonces lo veía en la siguiente consulta Pfizer, es que sigue igual de mal, vamos a subirle más la dosis. Entonces ya te decían que sí le daban, pero realmente nunca le daban, ¿no? Porque la solución de fosfatos es súper irritante y a los niños les genera vómito y a los niños les genera diarrea y la toleran súper mal. Pero bueno, pues al fin del día esto es lo que había, ¿no? Y era dar una combinación de fósforos, ¿no? De fósforo oral y vitamina D, ¿no? Calcitriol o alfacalcidol, tan pronto se iniciara el tratamiento, y esta era una recomendación nivel B, o sea, era una recomendación de sí o sí, no era pues como si quieres, ¿no? O sea, sí tienes que hacerlo, no puedes dejar al niño sin darle nada. Ahora, de que se lo dieran en la casa, pues eso era algo distinto, ¿no? Y la dosis inicial era de 20 a 60 miligramos por kilo por día, ¿no? Y esto se iba ajustando de acuerdo como iba mejorando el raquitismo, el crecimiento, y uno decía, bueno, pues es que a los niños de verdad no les va bien, ¿no? Y pues claro que no les va a ir bien, no se la dan, ¿no? O sea, y entonces los niños empeoraban y empeoraban y empeoraban, y nosotros subiéndole y subiendo y subiéndole la dosis. Entonces eso no funcionaba, y luego les dábamos, lo que sí le daban era el calcitriol, y por supuesto que esto es como dar la mitad del tratamiento y no tenían ningún tipo de mejoría. ¿Y qué era lo que buscábamos? Pues bueno, inicialmente disminuir la nefrocalcinosis, mantener niveles de calciuria, digamos, normales, y ya no dar mayores niveles de fosfato, ¿no? O sea, mayores dosis de fosfato. Entonces, esto es el tratamiento, digamos, de alguna manera convencional de lo que sabemos que se podía dar de raquitismo. Y de pronto, pues apareció esta molécula que la verdad es que ha sido, ahorita les voy a enseñar un par de casos que tenemos en el hospital. Nosotros tenemos en tratamiento 5 niños, y 2 de ellos, que son los más antiguos que tenemos, van a ver cómo mejoran, pero no nada más mejoran desde el punto de vista óseo, sino también mejoran mucho su calidad de vida. ¿Cómo funciona el Burosumab? Inhibe la actividad biológica del FGF23 y con esto pues restaura la reabsorción renal de fosfato, aumenta la concentración sérica de 1,25 de hidroxivitamina D, y otra vez el metabolismo óseo vuelve a ser un metabolismo, digamos, normal. ¿Cómo se debe de iniciar? La dosis es de 0.8 miligramos por kilo hasta 2 miligramos por kilo, y lo ideal no es ajustar hacia abajo, o sea, los viales vienen de 10, 20 y 30, sino ajustar hacia arriba, porque si no, lo que se hace es dar una dosis insuficiente del medicamento, ¿no? Entonces, el Burosumab, ¿qué hace? ¿No? Inhibe, como ya lo comentamos, la actividad del FGF23, aumenta la absorción de fosfato, aumenta los niveles de fosfato, aumenta o disminuye la excreción de fosfato, o sea, disminuye la fosfaturia, y eso lo que genera al fin del día es una mineralización normal y un huesito feliz. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Número 1, que los efectos secundarios del Burosumab son realmente bajos, ¿no? O sea, no es que, bueno, a comparación de la solución de fosfatos ni se pueden comparar. La aplicación es quincenal, es tolerada, hay que vigilar al fin del día como cualquier aplicación de medicamento a los pacientes, pero es muy bueno o muy bien tolerado por los pacientes, y los papás también, pues la verdad es que se ven muy agradecidos con el tratamiento, ya que
pues dejan de pelear con los pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No se puede utilizar con fosfatos, o sea, no es algo que podamos utilizar de la misma manera. Hay que suspender el tratamiento. Por lo menos hay que hacer 15 días o 10 días antes del inicio del tratamiento la suspensión de fosfatos y calcitriol. Y evidentemente en pacientes con enfermedad renal, etapa terminal, no se pueden, qué mal que puse aquí insuficiencia, con enfermedad renal grave o enfermedad renal en etapa terminal no se puede utilizar. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues principalmente tos, esto sí lo hemos visto en nuestros niños, algo de rinorrea, pero todos estos la verdad es que no los hemos visto, pero están descritos, dolor de extremidades, algo de cefalea, abscesos dentales, caries, o sea, al fin del día como es una molécula nueva, pues hay que reportar todo lo que se encuentra. Aquí en Colombia me pidieron que les mostrara la IP que tienen acá, ¿no? Y es de 10 miligramos sobre mililitro, 20 miligramos sobre mililitro y 30 miligramos sobre mililitro, que es la misma que tenemos nosotros en México, y aquí está su registro de aprobación, o sea, lo pueden usar aquí sin tema. Y pues bueno, aquí les quiero enseñar, perdón, que se ve muy mal esta radiografía. Esta es una paciente de 9 años de edad que se le hizo diagnóstico en el 2017 y del 2017 al 2022 no tuvo tratamiento, perdón, hasta el 2023 no tuvo tratamiento, y lo que esta niña tuvo fueron pues deformidades óseas muy importantes. Esta niña tenía, bueno, evidentemente función renal normal, niveles de vitamina D en 28, y el nivel de fósforo cuando se hizo el diagnóstico estaba en, acá está, 2.8, y cuando empezamos el tratamiento estaba alrededor de 2.5. Con respecto al fósforo, los niveles fueron subiendo muy bien, los niveles de calcio fueron disminuyendo también, y fíjense, el paciente, esta línea se me cortó un poquito hacia atrás, pero aquí donde les puse esta flecha, no sé si aquí les pase, pero en México tenemos de pronto desabasto de las medicinas, ¿no? Y de pronto te dicen, bueno, sí hay, perfecto, dale, y de pronto para la siguiente vez que lo pides, híjole, doctor, es que no pedimos porque no tenemos dinero, ¿no? Entonces, nos pasó que durante un par de semanas no le dimos tratamiento a la paciente, a los 2 niños que les voy a presentar ahorita, y los niveles de fósforo volvieron a bajar. Le empezamos otra vez el tratamiento y a la siguiente semana ya los niveles de fósforo se volvieron a normalizar. Entonces, no es que tarde tanto los niveles en normalizarse. A ver, las malformaciones óseas van a tardar en quitarse, sí, pero al fin del día van a terminar recuperándose tanto la fuerza como la marcha. Estos son los niveles de fosfatasa alcalina, ¿no? Que como les comenté generalmente es alta, y conforme se inició el tratamiento, pues los niveles bajan. La otra chiquita es una paciente, aquí les traigo, así nos reportan a nosotros las mutaciones, es una chiquita que ya había tenido fracturas patológicas y que ya había tenido necesidad de fijaciones externas. Y bueno, esto es más o menos lo que les decía de la niña que tuvimos de dar de alta, o sea, son niños que tienen una calidad de vida pésima, ¿no? Inclusive dejan de caminar, dejan de ir a la escuela. La primera chiquita que les presenté en México, hubo un temblor, ¿no? Durante este tiempo, y casi ya no caminaba porque tenía debilidad muscular importante, y lo que nos dijo es la primera vez que hay un temblor y puedo salir de mi casa caminando, ¿no? O sea, la debilidad mejora muchísimo, ¿no? Hay inclusive videos que ustedes pueden ver en donde los niños no caminan o tienen alteraciones en la marcha, y conforme se empieza el tratamiento, la marcha se ve de una manera mucho más activa, ¿no? Y lo mismo con esta niña, los niveles de fósforo estaban por debajo de lo normal, empiezan a subir y nos pasó lo mismo. Le dejamos de dar el tratamiento y bajaron los niveles de fósforo, le reiniciamos el tratamiento y volvieron a ser niveles de fósforo normales. Y lo mismo con la fosfatasa alcalina, está súper alta, y conforme empieza el tratamiento, aquí se lo dejamos de dar y volvió a subir, los niveles empiezan a mejorar, ¿no? Y ya para terminar, en resumen, acuérdense que la eficacia del Burosumab tiene que ver con incremento y mantenimiento de fósforo sérico dentro de rangos normales. Hay curación del raquitismo, y esto se puede evaluar con un buen radiólogo que vaya dándole seguimiento a los estudios de las extremidades, con mejoría de las deformidades esqueléticas y extremidades inferiores. Hay disminución de la fosfatasa alcalina y mejora el crecimiento. ¿Cuáles son nuestros efectos secundarios? Como les digo, en una paciente, en una de las ocasiones, enrojecimiento del sitio de aplicación, y en la segunda aplicación presentaron tos sin otra sintomatología respiratoria, ya no tienen tos y ya no tienen ningún tipo de sintomatología respiratoria.
Bueno, pues este es el Hospital Infantil de México. A los que tienen el gusto de haber estado ahí, este es el hospital de investigación nuevo, este es nuestro hospital de hospitalización y pues es más viejito, hay otro todavía más viejo todavía y pues les quiero decir que acabamos de cumplir 80 años y estas son unas letras que pusieron con puros dibujitos de los niños a la entrada del hospital y pues bueno, todos son bienvenidos y pues muchísimas gracias.